Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. Nos hace falta comprender un asuntico pendiente para muchos. Y cuando digo muchos, esto incluye cristianos y no cristianos también. Y esto, mi gente, es la cultura. La cultura nos está arropando. Estamos comprometiendo muchos valores porque es costumbre, lo hace todo el mundo, ya está institucionalizado, es legal. Allá va Raimundo y todo el mundo. En fin, nos estamos dejando llevar por la corriente. Y lo que se nos olvida es que esa corriente nos lleva directo a la cascada de 1000 metros de altura. O sea, nos está llevando a la muerte. Ciertamente, la sociología ha descubierto que la cultura cambia porque el hombre cambia y todo su entorno igual. Cambian sus tradiciones, normas, costumbres, patrones, en fin. Cambia. Pero sucede que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Las Escrituras dicen que el cielo y la tierra pasarán, es decir, la cultura, la sociedad, todo lo que vemos pasará. Pero sus palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir esto? Que los mandatos, estatutos, valores, normas y leyes, que son las palabras dichas por nuestro Dios, que están expuestas en las Escrituras, se mantienen exactamente igual, porque sus palabras son perfectas e inamovibles. Son como la gravedad. Podrán pasar 1000 años más y sigue siendo la ley o se cumple su ley de atracción. Pues así, Dios, que todo lo sabe, ha puesto normas y leyes para el hombre, para su creación, las cuales permanecen y son para nuestro bien, porque traerá bienestar y salvación al cumplirlas. Obviamente que no todo cambio es para mal del hombre. Por ejemplo, que antes plancháramos con plancha china, no estamos comprometiendo de ninguna manera con los principios de Dios, porque hoy usemos una plancha eléctrica a vapor. Si antes buscábamos agua en el pozo, buscábamos, obviamente no me tocaron esas épocas jamás. No está mal que nos llegue agua por tubería ahora. Pero sucede que en estos cambios, como la cultura y la sociedad cambia, por los cambios del hombre, valga la redundancia, muchas veces le ha dado la espalda a Dios y su corazón endurecido camina en pro de la perdición de su propia vida. Pues hay cambios que han surgido para ponerse contracara a las palabras de nuestro Señor. Y como bien decía ahorita, se comprometen en algunos de estos cambios principios por algunas conductas o costumbres propias de la cultura en la que estamos. Y por sus principios, las leyes que rigen la vida misma. Aunque el mundo cambie, aunque nuestra sociedad cambie, las consecuencias siguen siendo las mismas. Lanzarse por un balcón seguirá siendo mortal aunque pasen 1000 años. Igualmente lo es al quebrantarse los estamentos de Dios. Será perjudicial para el hombre. Veamos cómo están las familias, cómo están los jóvenes. Veamos las cada vez más crecientes raras enfermedades, dolorosas enfermedades. La sociedad es cada vez más un caos. Indistintamente de que sea un país desarrollado o no, aún en las naciones de mejor condición económica siguen teniendo hombres y mujeres en las que no pueden sostener una familia, en las que los antivalores están a la orden del día. La violencia sigue apareciendo en las calles, homicidios, prostitución, drogadicción, depresión, infelicidad.
De hecho, el país con mejor condición económica en el mundo tiene personas más infelices. Así que no importa la cultura de una región, si sus valores y costumbres le dan la espalda a Dios, las consecuencias son las mismas. Por eso es que necesitamos despertar y dejar de ser autómatas y evaluar lo que hacemos y por qué lo hacemos, si está o no de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso titulé el tema de hoy, Cuidadito con la cultura. Quiero empezar refiriéndole sobre lo que dice el famoso antropólogo Ralph Linton, quien habla precisamente de esto, de la identidad cultural. Él, por supuesto, reconoce lo que se le llama ubicuidad y significado de la cultura, el cual, por cierto, esta afirmación es uno de los avances científicos más importantes de la época moderna. Les comparto entonces lo que dice este antropólogo. Él dice que un habitante que viviese en la más profundidad, más inalcanzable, si un ser humano llegase a vivir en lo más profundo del mar, lo último que descubriría sería el agua. Y que solo se daría cuenta del agua por algún accidente que lo lleve fuera de ella en contacto con la atmósfera. Asimismo, él considera que el hombre ha tenido durante casi toda su historia una conciencia muy vaga de la existencia de la cultura. E incluso esa vaga conciencia que pudiera llegar a tener el hombre es porque ha sentido el contraste de sus costumbres propias con las de otra cultura. De resto, lo ignora completamente. Para poder detallar nuestra cultura, la necesitamos ver desde otra óptica. Y para quienes tenemos a Jesucristo como Rey de nuestras vidas, Señor de nuestras vidas, pues la óptica es su palabra. Entonces, este descubrimiento de la antropología tiene, por supuesto, un especial significado para el cristiano. Claro que un descubrimiento que lo tuvo el hombre recientemente, pero que Dios lo ha sabido desde siempre. El cristiano no está exento del fenómeno cultural. Las pautas de conducta, valores, creencias y actitudes que hemos adquirido en el curso de nuestras vidas han llegado a ser parte de nosotros. Y en muchas ocasiones nos cuesta darnos cuenta de la cultura de nuestra propia sociedad y valorar sus patrones. Y a veces resulta difícil evaluar la cultura de acuerdo a la palabra de Dios porque son tan parte de nosotros que pasa desapercibido. Sin embargo, aunque cueste, no podemos pasar por alto esto. Porque si no, todo intento de obedecer a Jesucristo, sin evaluar las características culturales y la necesidad de evaluarla para hacer a un lado lo que comprometa mis principios, será un obstáculo para crecer de acuerdo a la palabra y llevar una vida digna del Señor, como lo dice Colosenses 1:10, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Hay una gran necesidad de separar y entender lo que nuestra sociedad acepta culturalmente y lo que atenta con nuestra verdadera ciudadanía, como lo dice su palabra. Ciudadanos del reino de los cielos. Y que aunque estemos en el mundo, no somos del mundo. Eso también lo dice la palabra de Dios. Y les digo, a veces cuesta separar ciertas costumbres de nuestra cultura. Por ejemplo, la moda, lo que se considera correcto en relación a la comunicación entre padres e hijos, lo que se considera bonito o no, o por ejemplo, operarse los senos. En esta sociedad tan consumista y tan que quiere imitar todo lo que sea cultura de masa, bueno, los senos se volvió casi una necesidad de operarse, porque culturalmente la mujer necesita cumplir ciertos cánones de belleza. Por cierto, que hubo un programa que contrastaba las culturas. Se llamaba Tabú en National Geographic. Por supuesto, hay unos que no se pueden ni ver, son terribles. Pero ahí hubo algunos que, bueno, fueron bien interesantes y, bueno, y se podían ver. Y lo que
Este programa mostraba que lo que era aceptado en algunas culturas era condenado por otras. Y pues así cada cultura que fueran estudiando. Bueno, nosotros con la palabra en la mano debemos evaluar la nuestra y contrastarla con la verdad de Dios. Siempre se nos hace fácil mirar otras sociedades y decir que loco aquello, eso está mal o eso está bien, pero nos cuesta ver la nuestra. Como les decía del caso que el antropólogo explicaba, de que muy pocas veces al ser humano le pasaría como el pez que está en el agua, pues no se da cuenta de que vive en el agua. Pues porque es como algo que está allí presente. Nosotros se nos puede hacer fácil descuidar esos aspectos de nuestra cultura porque estamos tan acostumbrados allí que ni lo notamos. Aceptamos la música que sea siempre y cuando esté aceptada por la sociedad. Eso también culturalmente ocurre. Aunque vaya en contra de nuestros principios. Hay canciones que sus letras son ofensivas al género femenino. Pero como son aprobadas por nuestra sociedad, pues las cantan a coro. La moda que sea, la opinión del colectivo, bueno, etcétera. Ponga usted allí tantos ejemplos que yo estoy segura que se le vendrán a su mente. Fíjense algo. En relación a todo lo que he dicho, Dios sabe esto desde siempre. La falta de reconocimiento que tiene el hombre de su cultura, aunque esto haya sido recientemente descubierto por antropologistas modernos, ya Dios lo había dicho y alertado en su palabra. Lean lo que dice Romanos 12:2. Es Pablo instando a los romanos a ser vigilantes de su entorno. Leo lo que dice. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aquí Pablo tanto advierte de estar pendiente a no apegarse a lo que va rigiendo el mundo actual, lo cual quiere decir que la sociedad actual no es la misma de ayer ni la de mañana, pero indistintamente Pablo dice que no nos amoldemos al mundo actual, al que estemos viviendo. Así que esta palabra es vigente hoy y vigente dentro de 100 años. Por otro lado, exhorta también a estar entendidos, buscando renovar su mente en el Señor para ir entendiendo cuál es su buena voluntad, su voluntad buena y perfecta para cada momento. Por supuesto, debo aclarar que lo que dice este versículo no quiere decir que Pablo propone que repudiemos todos los valores de nuestra cultura. Entendamos primeramente que de acuerdo al concepto antropológico, cultura es el modo de vida de un grupo que incluye una forma particular de pensar, hacer y sentir. Y aquí Pablo está refiriéndose a un concepto bíblico, hablando de mundo, que de acuerdo a las escrituras representa el orden de la existencia humana, fuera de Dios y bajo el dominio del príncipe de este mundo, que es Satanás. Y por supuesto se trata puntualmente de las cosas que se van instaurando en nuestras sociedades, que van contra los principios y preceptos de Dios expuestos en la palabra. A eso se refiere Pablo. No apartarnos del mundo como tal. Eso sería de loco. Jesús mismo dijo, no los quites, Padre, del mundo, mas líbralos del mal. Así que no vayan a salir diciendo que yo los estoy mandando a que se aíslen de todo y ni beban agua de la bodega. Eso es no tener los patitos en fila. Así que apliquemos la lógica y la sabiduría de Dios a todas las cosas. Así que aquí vemos a Pablo reconociendo la poderosa actuación de Satanás en el mundo y así lo vemos en Efesios 2:13. Cuando describe la actuación del pecado y dice así: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios.
Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. En otras palabras, lo que Pablo está afirmando aquí en esta cita de Efesios 2:13 es que el pecado puede encarnarse en las instituciones y de hecho lo hace. Ante esta realidad el apóstol Pablo nos invita a leer con ojos críticos los valores de nuestra cultura. Debemos reconocer la creatividad y sagacidad de nuestro enemigo en la perversión de las instituciones, de la cultura, de algunas tradiciones, como dice la palabra. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ante tal despliegue de ingenio y efectividad, y con el fin de construir un estilo de vida que esté firme en la palabra del Señor, debemos detener nuestra marcha, tomar distancia respecto a nuestra cultura y descubrir qué valores están en conflicto con lo que nos propone Jesucristo. Así que necesitamos profundizar una visión crítica del contexto cultural en el que nos encontramos. Estemos donde estemos. Necesitamos en oración con la guía del Espíritu Santo poder discernir entre los valores de la cultura en la que estamos, que atentan contra nuestra identidad y los principios establecidos en la palabra de Dios, en las Escrituras. Este tema da para mucho, por supuesto, y en algún momento, más adelante, tocaré otros puntos en relación a esto. Por ahora espero que habiendo hablado claro sobre el punto específico de hoy, no hayan quedado dudas. Recuerda que puedes escribirme en Facebook, en Cross Examine en español y en nuestro canal en YouTube. También puedes seguir mis cuentas personales, me pueden buscar por mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter. Yo misma los estaré leyendo y respondiendo en cualquiera de ellas. Por favor, reciban de mi parte un gran abrazo desde mis hermosas tierras venezolanas. Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.